La primera llamada no sonó como una bomba, sonó como una certeza incómoda que llevaba demasiado tiempo madurando en silencio. En los despachos del fútbol europeo, donde las decisiones se toman con la frialdad de un cirujano y la intuición de un taur veterano, empezó a circular una idea que ya no parecía una locura de verano ni un rumor de tertulia nocturna. Florentino Pérez está mirando a Luis Díaz y lo está haciendo porque, por primera vez en mucho tiempo, siente que algo se le ha ido de las manos con Vinicius Junior. No es una frase lanzada al aire, no es una rabieta pasajera ni un gesto teatral. Es el síntoma de un desgaste profundo, de una relación futbolística que ha dado noches gloriosas y dolores de cabeza en partes iguales, y que ahora mismo camina por un filo tan fino que cualquier movimiento en falso puede acabar en ruptura. Para entender cómo hemos llegado aquí hay que retroceder un poco, no demasiado, pero lo suficiente para recordar por qué Vinicius Junior pasó de ser una promesa caótica a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del planeta. Llegó al Real Madrid como un adolescente con velocidad endiablada, desborde sin miedo y una definición que parecía escrita por su peor enemigo. Durante años fue el meme favorito de medio mundo y el proyecto más protegido del club. Florentino apostó por él cuando otros dudaban, lo defendió cuando la grada silbaba y le dio un contrato que hablaba más de futuro que de presente. El plan salió bien. Muy bien, tanto que Vinicius acabó marcando en una final de Champions y levantando copas como si hubiera nacido para eso. El problema es que el éxito, cuando no se gestiona con cabeza fría, tiene una manía peligrosa de distorsionar la percepción de la realidad. Con el tiempo, Vinicius empezó a creerse no solo imprescindible, sino intocable. Dentro del campo eso se tradujo en gestos, protestas constantes, discusiones con árbitros y rivales, y una sensación creciente de que cada partido debía girar en torno a su figura. Fuera del campo, el ruido se multiplicó. Entornos demasiado habladores, mensajes cruzados, exigencias económicas que subían más rápido que el marcador del Bernabéu tras una remontada épica. Florentino, que ha visto pasar por su despacho estrellas de todos los colores y egos, empezó a notar que algo chirriaba. No es que Vinicius dejara de rendir, es que el equilibrio entre rendimiento y control se estaba rompiendo. En el Real Madrid no se castiga el talento, se castiga la falta de alineación con el proyecto. Esa ha sido siempre la regla no escrita. Puedes ser el mejor del mundo, pero no puedes actuar como si el club te debiera algo más que confianza y un contrato. Cuando Florentino percibe que un jugador empieza a confundir liderazgo con privilegio, la alarma se enciende. Y cuando se enciende, rara vez se apaga sola. Ahí es donde entra el nombre de Luis Díaz, no como un capricho ni como una operación improvisada, sino como una alternativa seria, estudiada, sobre todo, coherente con una idea de fútbol que el presidente nunca ha abandonado del todo. Luis Díaz representa casi lo opuesto al Vinicius actual en términos de narrativa. No llegó a Europa como un niño prodigio con millones de focos apuntándole. Se abrió camino desde Colombia, pasó por Portugal, se curtió en el Porto y explotó definitivamente en la Premier League con el Liverpool. Su fútbol es directo, intenso, disciplinado y, cuando hace falta, devastador. No necesita monopolizar el balón para ser decisivo, no protesta cada falta como si fuera una cuestión de honor personal y entiende el juego colectivo con una naturalidad que enamora a los entrenadores. Para Florentino, eso no es un detalle menor, es casi una obsesión. Pero aquí aparece un giro que hace que la historia se vuelva aún más interesante, porque Luis Díaz no está en venta fácil ni juega en cualquier sitio. El Bayern de Múnich, ese gigante que rara vez se equivoca cuando decide reforzar su ataque, lleva tiempo siguiéndolo muy de cerca. El club alemán ve en él al extremo moderno que encaja con su idea de fútbol vertical y presión constante. Y no es ningún secreto que cuando el Bayern pone un ojo en un jugador, lo hace con la convicción de quien sabe exactamente lo que quiere. La frase que empieza a escucharse en los pasillos es clara. Florentino va por Luis Díaz aunque esté en la órbita del Bayern y lo hace porque considera que el riesgo vale la pena. Aquí es donde la narrativa se vuelve incómoda para algunos aficionados del Real Madrid, sobre todo para los que han hecho de Vinicius una bandera casi ideológica. Porque aceptar que Florentino está harto no significa negar todo lo bueno que ha dado el brasileño, significa asumir que el presidente no se casa con nadie cuando detecta que el proyecto puede desviarse. Ya pasó con Cristiano Ronaldo, con Sergio Ramos y con tantas otras leyendas que parecían eternas. El patrón se repite con una precisión casi matemática. Cuando el equilibrio entre coste, rendimiento y control se rompe, Florentino busca una salida elegante y prepara el siguiente movimiento antes de que el problema explote. Luis Díaz encaja en esa lógica como una pieza diseñada a medida. Tiene edad,
Tiene experiencia en ligas de máximo nivel, no viene con una mochila de polémicas y su carácter competitivo se traduce en trabajo constante, no en declaraciones altisonantes. En el Real Madrid actual, donde la llegada de jóvenes talentos como Bellingham ha demostrado que el liderazgo se puede ejercer desde la responsabilidad, la figura de un extremo fiable y comprometido resulta especialmente atractiva. Florentino no busca reemplazar a Vinicius como si fuera una pieza defectuosa, busca recuperar el control del relato deportivo del club. El Bayern, por su parte, no es un actor secundario en esta historia. Su interés en Luis Díaz responde a una necesidad real de rejuvenecer su ataque sin perder intensidad. En Alemania valora mucho a los jugadores que entienden el sacrificio colectivo, y Díaz es un ejemplo perfecto de eso. El problema para ellos es que cuando el Real Madrid entra en escena, las reglas del juego cambian. Florentino no solo ofrece un contrato, ofrece un proyecto con una visibilidad global incomparable. Ofrece noches de Champions, una narrativa épica permanente y la posibilidad de convertirte en una figura histórica. No todos los jugadores resisten esa presión, pero los que la aceptan suelen salir reforzados. Mientras tanto, la situación de Vinicius se vuelve cada vez más tensa. No porque esté jugando mal, sino porque su relación con el entorno arbitral, con la prensa y, en ocasiones, con sus propios compañeros, genera un ruido que Florentino detesta. El presidente entiende que el fútbol moderno es espectáculo, pero también entiende que el espectáculo no puede devorarse al club. Cuando las polémicas empiezan a eclipsar los goles, algo va mal. Y cuando un jugador parece más pendiente de la batalla externa que del juego, el desgaste se acelera. Hay quien piensa que todo esto es una maniobra de presión, una forma de recordarle a Vinicius que nadie es imprescindible. Puede ser. Florentino es experto en ese tipo de movimientos estratégicos. Pero también hay indicios de que el hartazgo es real, profundo y acumulativo. No es una discusión puntual ni una temporada irregular. Es una sensación de que la relación ha cambiado de naturaleza. Donde antes había protección, ahora hay distancia. Donde antes había paciencia, ahora hay cálculo. En este punto, conviene recordar algo fundamental. El Real Madrid no toma decisiones emocionales. Incluso cuando parecen impulsivas, suelen estar respaldadas por meses de análisis. El nombre de Luis Díaz no aparece de la nada. Se han estudiado sus números, su impacto en partidos grandes, su comportamiento en vestuarios exigentes y su capacidad para adaptarse a sistemas distintos. No es un fichaje de moda, es un perfil pensado para encajar en una transición que el club ya está viviendo. Y si ya estás flipando con cómo se mueve todo entre bambalinas, suscríbete, porque lo que viene a continuación puede cambiar la percepción de muchos sobre el futuro de Madrid. La posibilidad de que Vinicius salga del club no se plantea de forma abrupta, pero tampoco se descarta como antes. El mercado está lleno de equipos dispuestos a pagar cifras astronómicas por un jugador de su perfil, y Florentino sabe que pocas veces se presenta la oportunidad de vender en el pico máximo de valor. No se trata de hacer caja por hacerla, se trata de reinvertir con inteligencia. Un Luis Díaz en plena madurez futbolística, acompañado de otros jóvenes talentos, puede ofrecer una estabilidad que ahora mismo parece amenazada por el ruido constante. Desde el punto de vista deportivo, el encaje de Luis Díaz en el Real Madrid abre escenarios muy interesantes. Su capacidad para jugar tanto por banda como por dentro permite una flexibilidad táctica que a los entrenadores les encanta. No necesita monopolizar el balón para ser peligroso, y eso libera a otros jugadores creativos para brillar. En un equipo donde el centro del campo está lleno de talento técnico, un extremo que ataque espacios con inteligencia puede marcar la diferencia en partidos cerrados. Además, su ética de trabajo encaja con esa idea casi obsesiva del club de competir hasta el último minuto. El Bayern observa todo esto con atención, consciente de que competir con el Real Madrid no es solo una cuestión de dinero. Es una batalla de proyectos, de promesas deportivas y de magnetismo institucional. En Alemania saben que Luis Díaz podría ser un líder silencioso, alguien que rinda sin hacer ruido. Pero también saben que jugar en el Bernabéu tiene un peso simbólico que pocos estadios pueden igualar. Florentino juega con esa ventaja como quien conoce todas las cartas de la baraja. Mientras tanto, Vinicius sigue siendo Vinicius, capaz de decidir partidos con una arrancada, de levantar a la grada con una jugada imposible y de desesperar al rival con su descaro. Pero también capaz de perderse en discusiones estériles, de cargar amarillas innecesarias y de generar una tensión que se filtra en el vestuario. El club no va a sacrificar su estabilidad por nadie, y esa es una verdad incómoda que muchos aficionados prefieren no mirar de frente. La narrativa pública aún protege al brasileño, pero la interna empieza a cambiar. Florentino no lo dirá abiertamente, no es su estilo.
Prefiere que los movimientos hablen por él. Y cuando un presidente empieza a mover fichas en una dirección concreta, es porque ha tomado una decisión o está muy cerca de hacerlo. Luis Díaz se convierte así en algo más que un nombre. Se convierte en un símbolo de una posible nueva etapa. No es la primera vez que el Real Madrid se reinventa sacrificando a una estrella. La historia del club está llena de decisiones que en su momento parecieron locuras y que con el tiempo se revelaron como movimientos maestros. La clave siempre ha sido anticiparse, no reaccionar tarde. Florentino prefiere ser criticado por adelantarse que aplaudido por corregir demasiado tarde. Y en ese sentido, su interés por Luis Díaz encaja a la perfección con su forma de entender el poder en el fútbol. El Bayern, por supuesto, no se quedará de brazos cruzados. Si percibe que el Real Madrid acelera, también lo hará. La puja puede ser intensa, silenciosa y larga. No veremos comunicados estridentes ni declaraciones incendiarias. Veremos filtraciones medidas, sonrisas en ruedas de prensa y mensajes cifrados. Es el lenguaje habitual de los grandes clubes cuando se disputan a un jugador de este calibre. Para el espectador, todo esto se traduce en una sensación extraña de expectación y vértigo. Porque hablar de un posible adiós de Vinicius no es hablar de un fichaje más, es hablar de un cambio de era. Y hablar de la llegada de Luis Díaz no es solo hablar de calidad futbolística, es hablar de un ajuste de valores, de un intento de recuperar cierto orden interno que Florentino considera imprescindible. Si te interesa entender el fútbol más allá del marcador del domingo, dale al botón de suscribirte, porque estas historias no salen en los resúmenes rápidos ni en los telediarios de pasada. Al final, la pregunta no es si Vinicius es un gran jugador, porque lo es, ni si Luis Díaz tiene nivel para el Real Madrid, porque lo tiene de sobra. La pregunta es qué tipo de equipo quiere construir Florentino para los próximos años. ¿Un equipo de estrellas absolutas con egos desbordantes o un equipo de talentos comprometidos con una idea común? La respuesta, aunque no se diga en voz alta, empieza a intuirse en cada movimiento, en cada rumor que gana fuerza, en cada gesto aparentemente insignificante. La historia aún no ha terminado, pero ya ha entrado en una fase decisiva. Florentino va a por Luis Díaz, el Bayern observa con atención y Vinicius, quizás sin darse cuenta del todo, se juega algo más que un contrato o una temporada. Se juega su lugar en un club que no perdona la desalineación con su proyecto. Y cuando el telón caiga, el desenlace no será tibio ni neutral. Será potente, coherente con la lógica del poder, como casi siempre en el Real Madrid, marcará tendencia para el resto del fútbol europeo. Ese desenlace potente del que hablábamos no es una imagen futura ni una predicción lanzada al aire, es una tensión que ya se puede palpar en cada gesto, en cada decisión aparentemente menor. Porque cuando Florentino Pérez entra en ese modo silencioso, casi clínico, no está improvisando, está diseccionando el problema desde todos los ángulos posibles. Y el problema, en este caso, no es Vinicius como futbolista, sino Vinicius como pieza dentro de un ecosistema que exige disciplina emocional, inteligencia contextual y una comprensión muy clara de quién manda realmente en el relato. El Real Madrid no funciona como otros clubes donde la estrella impone el tono. Aquí la estrella es el club, y quien lo olvida suele pagarlo caro, antes o después. Dentro del vestuario, aunque hacia afuera se proyecte unidad, las dinámicas internas se vuelven más complejas cuando un jugador acapara demasiada atención por motivos que no siempre son deportivos. No hace falta que haya un conflicto abierto para que exista desgaste. Basta con pequeñas escenas repetidas, con miradas cansadas, con silencios que antes no existían. El cuerpo técnico lo percibe, los jugadores veteranos lo perciben y la directiva, que vive de anticipar escenarios, lo percibe incluso antes. Florentino no necesita un motín ni una crisis pública para actuar. Le basta con detectar que el equilibrio fino que sostiene a un equipo ganador empieza a resquebrajarse por dentro. Ahí es donde la figura de Luis Díaz gana peso no solo como futbolista, sino como concepto. No es casualidad que su nombre aparezca una y otra vez en informes internos, en conversaciones discretas, en análisis comparativos. Se habla de su capacidad para competir sin dramatizar, de su intensidad sostenida incluso en partidos grises, de su manera de aceptar órdenes tácticas sin convertirlas en debates personales. Para un club que ha sufrido etapas en las que el vestuario parecía un parlamento sin presidente claro, ese perfil resulta casi terapéutico. No es romanticismo, es pura gestión de riesgos. El Bayern entiende muy bien ese tipo de perfiles porque históricamente ha construido su dominio sobre la base de futbolistas fiables, no necesariamente carismáticos en exceso, pero sí devastadores cuando toca competir. Que Luis Díaz esté en su radar no sorprende a nadie que conozca mínimamente el fútbol europeo.
Lo interesante es que el Real Madrid no suele entrar en subastas emocionales, y si lo hace es porque considera que el retorno deportivo y estructural justifica cada euro invertido. Florentino no quiere solo un extremo más, quiere una señal interna de que el club sigue marcando el camino y no reaccionando a los estados de ánimo de nadie. Mientras tanto, la situación de Vinicius se analiza con lupa. Cada gesto en el campo, cada reacción ante una falta, cada cruce verbal con el árbitro se convierte en un dato más dentro de un informe no escrito, pero muy presente. No se trata de juzgarlo moralmente ni de ignorar el contexto hostil que a menudo enfrenta, sino de evaluar si su manera de gestionar esa presión suma o resta al colectivo. El Real Madrid ha protegido a Vinicius cuando ha hecho falta, pero proteger no significa tolerar indefinidamente comportamientos que pueden convertirse en un patrón difícil de corregir. Desde fuera, muchos aficionados interpretan cualquier crítica como una traición o una exageración mediática. Desde dentro, la lectura es más fría. El club no se pregunta si Vinicius es querido por la grada, se pregunta si su influencia neta es positiva en todos los frentes. Y cuando esa pregunta deja de tener una respuesta clara, empiezan los movimientos preventivos. No para castigar, sino para no quedarse sin alternativas. Luis Díaz es esa alternativa que permite pensar sin miedo, planificar sin urgencias y, llegado el caso, actuar con contundencia. También hay un componente simbólico que no conviene ignorar. El Real Madrid lleva años intentando construir una imagen de renovación controlada, donde el talento joven convive con una cultura de club muy marcada. Jugadores como Bellingham encajan a la perfección en ese discurso porque combinan liderazgo, humildad y rendimiento inmediato. La comparación con Vinicius, inevitable aunque injusta en algunos aspectos, deja en evidencia estilos muy distintos de entender el protagonismo. Florentino no elige solo al que mejor juega, elige al que mejor representa lo que quiere que sea el Real Madrid en cada etapa. El Bayern observa este debate interno con una mezcla de paciencia y oportunidad. Sabe que no puede competir en términos de narrativa global, pero sí en estabilidad y claridad de roles. Sin embargo, también sabe que si el Real Madrid decide acelerar, la decisión de Luis Díaz no será puramente económica ni deportiva en el sentido clásico. Será una elección de escenario vital, de ambición y de exposición máxima. Y ahí el Bernabéu pesa como pocos lugares en el mundo. Todo esto sucede sin comunicados oficiales, sin filtraciones groseras, sin ruido innecesario. Es el fútbol de élite en su versión más cruda y realista. Un juego de poder donde las emociones cuentan, pero no mandan. Donde las decisiones se toman pensando en 5 años vista, no en el próximo trending topic. Florentino no está enfadado en el sentido visceral de la palabra, está cansado en el sentido estratégico. Cansado de tener que apagar fuegos que no deberían existir, cansado de sentir que una pieza clave empieza a girar sobre sí misma en lugar de girar con el equipo. Por eso esta historia no va de un fichaje concreto ni de una supuesta traición a un ídolo. Va de cómo los grandes clubes gestionan el talento cuando el talento amenaza con desbordar el marco que lo hizo crecer. Va de entender que el éxito no solo se mide en goles y títulos, sino en estabilidad interna, en coherencia y en la capacidad de mantener el control incluso cuando todo parece ir bien. Luis Díaz es, en este contexto, una idea antes que un nombre propio. Y Vinicius, aunque siga siendo decisivo, empieza a ser también una incógnita que Florentino no está dispuesto a ignorar. Nada se ha roto todavía, pero todo está bajo observación. Y en el Real Madrid, cuando algo entra en fase de observación profunda, rara vez vuelve a ser igual. Esa observación profunda de la que hablamos no es una figura retórica ni una exageración dramática para adornar el relato. En el Real Madrid observar significa medir, comparar, proyectar escenarios y, sobre todo, preguntarse qué pasa si no se hace nada. Florentino Pérez siempre ha tenido claro que el peor error no es equivocarse fichando, sino quedarse inmóvil cuando los indicios ya están sobre la mesa. Y ahora mismo los indicios no apuntan a una crisis inmediata, pero sí a una deriva que, si no se corrige, puede terminar condicionando decisiones mucho más dolorosas en el futuro. Dentro del club se analizan incluso los detalles que para el aficionado medio pasan desapercibidos. ¿Cómo reacciona Vinicius cuando no recibe el balón durante varios minutos? ¿Qué lenguaje corporal muestra cuando un compañero falla una ocasión clara? ¿Cómo gestiona los cambios tácticos cuando el entrenador le pide sacrificio defensivo o paciencia en lugar de desequilibrio constante? Nada de esto se evalúa con ánimo persecutorio, sino con una pregunta muy concretamente. ¿Es este el tipo de comportamiento que facilita ganar mañana y también pasado mañana? El problema no es que Vinicius tenga carácter. Eso siempre ha sido parte de su identidad.
El problema es cuando el carácter empieza a convertirse en una narrativa paralela que compite con la narrativa del equipo. Cuando cada partido no solo se analiza por el resultado, sino por si hubo polémica, protesta, gesto o declaración. Florentino detesta que el foco se desplace del escudo a la individualidad, y más aún cuando esa individualidad ha sido impulsada y protegida por el propio club durante años. Ahí nace una sensación incómoda, casi de traición silenciosa, aunque nadie la exprese en voz alta. En ese contexto, Luis Díaz aparece como un contraste casi quirúrgico. No porque sea mejor o peor, sino porque representa una forma distinta de entender el protagonismo. En los informes internos se destaca su capacidad para desaparecer del partido sin desconectarse, para trabajar sin balón cuando no es el centro del ataque, para aceptar que habrá noches en las que su función no será brillar, sino facilitar que otros lo hagan. Ese tipo de mentalidad, en un vestuario lleno de talento, es oro puro. No genera titulares, pero genera estabilidad. El Bayern valora exactamente lo mismo, y por eso esta pugna silenciosa tiene tanto peso. Ambos clubes ven en Luis Díaz a un jugador que no exige ser el centro del universo para rendir al máximo. La diferencia es que el Real Madrid, ahora mismo, necesita algo más que rendimiento. Necesita enviar un mensaje interno muy claro, casi pedagógico, sobre los límites del individualismo. No se trata de castigar a Vinicius, sino de recordarle a todos que el club siempre tiene un plan B. Feide. Florentino nunca ha creído en las jerarquías eternas. Para él, la competencia interna es una herramienta de control tan importante como el salario o el prestigio. La sola posibilidad de que llegue un jugador del perfil de Luis Díaz altera el equilibrio psicológico del vestuario. Obliga a mirarse al espejo, a ajustar actitudes, a recordar que nadie tiene el puesto garantizado por decreto. Ese efecto, incluso aunque el fichaje no se concrete, ya cumple una función estratégica. Desde fuera puede parecer frío, incluso despiadado. Desde dentro se entiende como una forma de proteger al club de dinámicas que ya se han visto antes y que siempre acaban mal. Florentino estuvo ahí cuando las estrellas se sentían más grandes que el proyecto, cuando los egos chocaban y el rendimiento colectivo se resentía. Aprendió la lección a base de golpes y no tiene ninguna intención de repetirla. Por eso, cuando empieza a cansarse, no lo hace con explosiones emocionales, sino con decisiones quirúrgicas. Vinicius, mientras tanto, sigue siendo consciente de su peso específico, pero también empieza a percibir que el margen de error se reduce. No porque alguien se lo diga, sino porque el entorno cambia. Las conversaciones son distintas, los gestos más medidos, las filtraciones menos favorables. En el fútbol de élite, esas señales se leen rápido. El mensaje implícito es claro. El club sigue confiando, pero ya no concede cheques en blanco emocionales. Luis Díaz, sin saberlo del todo, se convierte en una referencia constante en ese análisis comparativo. No como amenaza directa, sino como espejo incómodo. Un jugador que hace muchas cosas bien sin necesidad de reclamar atención constante. Un futbolista que entiende que el éxito colectivo no siempre coincide con el lucimiento individual. Para Florentino, ese tipo de perfil no solo gana partidos, también simplifica la gestión del vestuario, y eso, a largo plazo, vale casi tanto como un gol en una final. Nada de esto implica que la decisión esté tomada ni que el desenlace sea inminente. Implica algo más sutil y, en cierto modo, más inquietante. Que todas las opciones están abiertas. Que el club ya no descarta escenarios que antes parecían impensables. Que la continuidad de Vinicius, aunque deseada, ya no es incuestionable. Y que la llegada de Luis Díaz, aunque compleja, se estudia con la seriedad de quien sabe que puede marcar un antes y un después en la dinámica interna. En el Real Madrid, cuando una situación entra en este estado de análisis permanente, se convierte en un punto de inflexión latente. Puede resolverse con una corrección de rumbo, con una madurez repentina del jugador observado, o puede desembocar en un movimiento contundente que sorprenda a medio mundo. Lo único seguro es que nada vuelve exactamente a su estado original. Y eso, más que cualquier rumor titular, es lo que define de verdad el momento que vive ahora mismo el club. Ese punto de inflexión latente del que hablamos se siente en cada rincón del club, aunque para el público externo sea invisible. En los despachos, por ejemplo, los informes no se limitan a estadísticas de goles o asistencias, incluyen análisis de comportamiento, comparaciones entre jugadores en situaciones de presión, evaluaciones psicológicas y hasta estudios de interacción con compañeros y rivales. Todo se traduce en un mapa casi quirúrgico del rendimiento humano, y ahí, inevitablemente, Vinicius aparece tanto como estrella como variable de riesgo.
Florentino no necesita escuchar rumores de prensa para saber lo que sucede. Sus equipos internos son capaces de detectar patrones que ni el más atento aficionado podría imaginar. Dentro del vestuario, los veteranos perciben la tensión de manera sutil pero constante. Hay gestos que antes pasaban desapercibidos y ahora se leen como señales. Una mirada al banco cuando no recibe el balón, un comentario irónico tras un fallo colectivo, una ligera demora al incorporarse la presión defensiva. No son errores visibles en el marcador, pero sí microfracturas en la cohesión del equipo. Y en un club que aspira a la perfección casi obsesivamente, esas microfracturas tienen más peso que cualquier crítica mediática. Cada movimiento, cada expresión corporal, se convierte en un dato que se añade al análisis global de la situación. La comparación con Luis Díaz, aunque nunca se verbaliza públicamente, es constante en los informes internos. No se trata solo de talento, sino de consistencia, actitud y adaptabilidad. Díaz no necesita aparecer en los focos para impactar. Su fútbol se construye sobre eficiencia silenciosa y compromiso táctico. Esa capacidad de hacer que todo funcione, sin necesidad de dominar la narrativa del partido, es un atributo que, en el Madrid, se valora tanto como un gol decisivo en Champions. Florentino entiende que un jugador así no solo suma en el campo, sino que reduce el margen de error en la gestión diaria del equipo. En términos más técnicos, Luis Díaz ofrece una versatilidad que Vinicius no siempre proporciona. Puede jugar pegado a la banda, cortar hacia adentro, asociarse en el último tercio con extremos o interiores e incluso cumplir funciones defensivas sin que el equipo pierda intensidad. Esa polivalencia no es anecdótica. Permite a los entrenadores experimentar con formaciones, rotaciones y tácticas sin depender de un talento individual que, aunque brillante, puede ser volátil. La consistencia de Díaz es como un seguro que Florentino y su equipo valoran más allá de lo que se ve en el marcador. Por otro lado, Vinicius sigue siendo un caso peculiar. Su capacidad de decidir un partido en un instante es extraordinaria, pero la misma intensidad que le hace único también genera desequilibrios. No es solo un tema de goles o regates, es la gestión emocional, la relación con árbitros, la manera en que reacciona a la presión mediática y la forma en que su comportamiento influye en sus compañeros. En un club donde la estabilidad emocional se considera tan vital como la táctica, este tipo de variables adquiere un peso enorme. Cada pequeña tensión interna se acumula en un inventario silencioso de riesgos, y Florentino lo tiene todo registrado, evaluado y ponderado. Además, existe un componente estratégico que rara vez se menciona en público: la proyección del club a 5 o 10 años vista. No se trata solo de ganar partidos hoy, sino de garantizar que la plantilla evolucione en línea con la filosofía del club. Jugadores como Díaz, que combinan talento y disciplina, permiten construir ese futuro sin necesidad de intervenciones drásticas. Vinicius, pese a su potencial ilimitado, representa un elemento más complicado de encajar en esa proyección a largo plazo si los patrones de comportamiento no se ajustan. Por eso cada gesto suyo se observa con más atención que cualquier estadística ofensiva. En paralelo, el análisis económico también entra en juego, aunque de manera sutil. Un fichaje como Luis Díaz no solo es una inversión en rendimiento inmediato, es una manera de equilibrar la plantilla, reducir riesgos de gestión, en caso de que surjan conflictos, disponer de alternativas con valor de mercado elevado. Florentino, que ha manejado este tipo de decisiones durante décadas, sabe que un solo error estratégico puede costarle no solo resultados deportivos, sino también coherencia institucional. Por eso cada detalle del comportamiento de Vinicius se contrasta con lo que Luis Díaz podría aportar, como si se tratara de un experimento silencioso de coste-beneficio aplicado al vestuario. En términos de dinámica de grupo, hay otro detalle crucial: la influencia indirecta. La presencia de un jugador como Díaz actúa como referencia silenciosa para otros compañeros jóvenes o recién llegados. Su forma de trabajar, de respetar normas tácticas y de mantener la calma en momentos críticos se convierte en un modelo de conducta casi pedagógico. Florentino y su equipo saben que ese tipo de efecto colateral, aunque invisible en los resúmenes de partidos, tiene un valor incalculable para mantener la cultura del club. En otras palabras, Luis Díaz no solo sería un refuerzo en el campo, sino un estabilizador de comportamientos en el vestuario. Por último, no hay que olvidar la percepción pública, que aunque no dicte decisiones internas, siempre condiciona el entorno. Vinicius ha sido protegido y exaltado durante años, pero cuando su comportamiento empieza a generar debate, aunque sea sutil, el club lo detecta como riesgo de narrativa. El Madrid no quiere titulares negativos que distraigan de la estrategia a largo plazo. Cada gesto, cada reacción del brasileño, se valora también bajo ese prisma,
Y eso explica por qué la figura de Luis Díaz, que llega sin ruido y con profesionalidad evidente, se vuelve tan atractiva incluso antes de poner un pie en Chamartín. Todo esto significa que la situación no es simplemente una historia de nombres y fichajes, sino un entramado complejo de psicología, estrategia, proyección futura y control de narrativa. Y en ese entramado, cada detalle importa, cada gesto suma o resta, y cada comparación, incluso silenciosa, genera movimientos internos que no siempre se perciben desde fuera. Por eso el club no avanza en el tiempo, porque aún analiza, mide y calibra, y porque sabe que la paciencia estratégica es a veces más poderosa que la acción inmediata.